Hola, hoy les voy a hablar de triatlón y de mi experiencia. Mi nombre es Paola Fierro y hace poco empecé en el mundo del triatlón a pesar de que llevo muchos años corriendo. Quiero contarles de qué se trata. El triatlón es una fusión de 3 deportes que son natación, ciclismo y atletismo, en ese orden. Y dentro del triatlón hay diferentes distancias. La primera es el sprint, luego sigue el estándar o olímpico, luego sigue la media distancia y la full distancia, que es el más conocido como Ironman. Yo arranqué a hacer triatlón algo emocionada porque tengo varios amigos que hacen triatlón y ellos me empezaron a relacionar con el mundo, con este mundillo del ciclismo, de la natación, pero a pesar de que yo tenía una trayectoria importante en el atletismo y que había hecho muchas carreras de larga distancia, pues la verdad es que lo que era la natación me da un poco de susto porque de niña nunca fui nadadora y eso requería que yo empezara a nadar ya grande. Y bueno, la natación es algo muy técnico que requiere que tú tengas una muy buena técnica para que así mismo te rinda. Además de eso, usualmente la natación se hace en aguas abiertas, entonces tienes que enfrentarte al mar, tienes que enfrentarte a los lagos, dependiendo de dónde sea la locación del triatlón. Así que para mí era un reto importantísimo, primero aprender a nadar y luego combinar el atletismo, que era mi deporte más fuerte, con el resto de deportes, porque evidentemente yo había hecho maratones muy buenas, había hecho ultra distancias muy importantes, pero nunca había corrido después de haber nadado y montado. Así que eso también fue un reto dentro de todo lo que fue mi plan de entrenamiento. Bueno, los triatlones, el primer deporte que se hace en un triatlón es la natación. Cuando yo decidí hacer mi primer triatlón fue la full distancia. Usualmente no se arranca así, usualmente uno arranca con las distancias más cortas. Y en las distancias más cortas está el sprint. La menor distancia que tú puedes nadar dentro de un triatlón son 750 metros. En mi caso, lo que yo hice fue nadar 3.800 metros en la primera oportunidad que tuve para hacer un triatlón. Entonces, de 750 a 3.800 que yo hice, tienes 2 distancias medias que puedes también ensayar. Entonces, en mi caso, como les comenté, quise hacer full distancia y fueron 3.800. Fue realmente algo muy difícil personalmente porque tenía que inicialmente desaprender lo que yo había aprendido y lo que yo intuía que era la natación. Porque uno sin haber nadado de chiquito, pues sí entiende más o menos de qué se trata la natación y es tratar de sobrevivir en el agua. Y mucha gente lo hace, pero realmente cuando tú te enfrentas a una técnica muy cercana de lo que es realmente nadar, pues empiezas a descubrir cosas especiales. Entonces, en mi primer momento fue desaprender lo que yo creí que era nadar y empezar a aprender lo que realmente era nadar. Y aún lo voy a seguir y aún voy a tener que aprenderlo porque la técnica siempre hay que mejorarla, siempre tiene uno que trabajar en eso porque se puede hacer mucho con una muy buena técnica de natación. Entonces, eso fue ese primer momento, desaprender lo que había hecho, aprender a hacerlo y después de eso empezamos a trabajar o a entrenar lo que son los fondos. Entonces tú haces 100 metros seguidos, 200 metros seguidos, 500, 1000 metros, eso es más o menos que estés tú nadando sin descansar 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Yo en la competencia nadé durante 1 hora 18 minutos de recorrido, seguido. Realmente hubo unos 2 o 3 momentos en donde yo veía que no estaba como cerca de los demás nadadores, levantaba la cabeza y veía que era por dónde era que tenía que seguir, porque fácilmente uno puede perder rumbo si no tiene una buena técnica de natación. Entonces, pero la competencia en donde yo estuve, que fue en el Ironman de Cozumel, es una competencia muy segura. De un lado habían kayakeros que se iban a dar cuenta si tú estabas mal, estaban ahí pendientes. Y en el fondo del mar habían buzos.
Era intimidante ver los buzos porque realmente tú los veías y sentías que estabas como en un quinto piso viendo los buzos, pero había gente pendiente de todo lo que podía pasar. Y además de eso, el camino está guiado por boyas, unas boyas grandísimas que que uno tiene que ir boya tras boya para continuar con todo el recorrido. Entonces, es así como se hace la natación en un triatlón. Usualmente son rutas muy seguras. Aquí en Colombia se hace el Ironman de Cartagena, que no es full distancia, es media distancia, y en ese triatlón tú nadas 1800 metros. Bueno, entonces 1900 metros. Y cuando ya sales del agua, entonces la verdad yo salí un poco como cansada y como raro, porque has estado mucho tiempo en el mar y uno siente la boca salada y uno siente algo como mareado, incluso ha tomado agua, así que hay un momento en donde uno se tiene que recuperar un poco. En algunos triatlones hay duchas en donde uno puede de repente bañarse, porque pues con el traje con el que tú estás nadando es el mismo traje con el que vas a montar bicicleta y con el que vas a correr. Entonces uno se organiza un poco, pero eso es cuestión de segundos, porque las transiciones de cada deporte también se cuentan dentro del tiempo de todo el triatlón. Entonces no te puedes demorar mucho en esa transición. Llegas a buscar tu bicicleta, te colocas el casco, las gafas, medias, zapatos de bicicleta. Ya digamos que previamente ya has puesto la hidratación, la comida y rapidito a montar bicicleta. Como les contaba, pues yo hice el full Ironman y eso implicaba que yo en ese momento tenía que empezar a hacer 180 kilómetros en bicicleta. Pero entonces hay unas distancias más cortas en donde tú puedes arrancar desde los 20, 40 kilómetros en bici, ¿no? Esas son las distancias pequeñas. Pero el grande eran 180 kilómetros, eso iban a ser aproximadamente 6 horas y media que iba a estar en la bicicleta. Entonces, eso implicaba muchos retos. En el caso particular, en la competencia que estuve, el principal reto era un tema de zona de vientos. La ruta tenía 3 vueltas alrededor de la isla y había un pedazo de 20 kilómetros en donde la isla estaba expuesta a todo lo que es el oleaje y el viento que viene del mar. Y además de eso teníamos un coletazo de un huracán que había pasado hace poco. Entonces el viento que se siente es fuertísimo. Tú vas en la bicicleta acoplado, agachado, para que no te tire el viento, y la bicicleta empieza a moverse y tú te agarras de esa bicicleta para que no te caigas. Entonces son 20 kilómetros y hay que pasar 3 veces por ahí, ¿no? Porque son 3 vueltas. Entonces son 20 kilómetros muy fuertes que al final pues se recupera un poquito cuando uno ya pasa por el resto de la ruta. El otro tema era, uno debe ser muy hábil en lo que es comer y beber en la bicicleta, ¿no? Porque tú no paras para comer y tomar. Tú tienes que seguir pedaleando, ir comiendo, destapando cosas con las 2 manos, recargando tu torpedo, tomando agua, echándote agua. Entonces, ¿qué es un torpedo? El torpedo es donde tú llevas hidratación, y el torpedo usualmente se ubica en el manillar y es mucho más fácil porque tú estás en una posición aerodinámica. Ese es otro reto. Las bicicletas de triatlón requieren que tú estés en una posición aerodinámica y eso hay que ensayarlo porque, digamos, no es natural. Entonces, si no estás preparado, pues fácilmente la espalda, el core se pueden de alguna forma cansar mucho y no aguantar esa posición durante mucho tiempo. Y si te pinchas, tú tienes que despincharte, no puedes recibir ayuda de nadie. Entonces es otra cosa que también hay que estar preparado para eso, porque puede pasar. Afortunadamente no me pasó, porque hubiera sido no solamente mucho tiempo, o sea, muy difícil porque no soy muy hábil, pero sí es algo que probablemente hubiera podido pasar. Bueno, y ya después de la bicicleta viene la última parte,
y es bajarse la bicicleta con las piernitas así, 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 porque uno no la siente después de 6 horas montando, y empezar a correr un maratón. Ojo, es por full distancia, ¿no? En otras carreras pueden ser 5 kilómetros, 10 kilómetros, media maratón y maratón. En mi caso fue la maratón, entonces 42 kilómetros. Entonces, la sensación, obviamente uno tiene que entrenar esas sensaciones, ¿no? Entrenar mucho, bajar la bicicleta y correr, bajar y correr, bajar y correr, pero en competencia, como todo es mucho más rápido, pues obviamente el desgaste es mayor. Sin embargo, yo estaba tan ansiosa de ese momento, porque como mi deporte favorito o el que tengo más experiencia es correr, pues aquí no dependía del mar, no dependía del viento, de la bicicleta, de solo eran mis piernas, ya. Así que fue empezar a correr, sentirme muy cómoda corriendo y empezar a pasar gente, porque pareciera que ya en ese momento muchas de las personas que están corriendo ese tipo de competencias ya están muy cansadas. Yo tenía la ventaja de alguna manera de que pues yo hago ultra trail y para mí la larga distancia ha sido algo que siempre he hecho. Entonces para mí era como, yo decía, estoy corriendo 80 kilómetros y 80 kilómetros todavía es una distancia cómoda para mí. Entonces empecé a hacerlo y empecé a alcanzar a muchas personas en el recorrido. Y me sentía cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Durante la carrera tomaba Coca-Cola y agua, Coca-Cola y agua. Con eso me sentía cómoda. Afortunadamente ya eran aproximadamente las 5 o 6 de la tarde, así que el sol no estaba tan fuerte y digamos que me permitía hacerlo bien. Sin embargo, pues ya venía desde las 7 de la mañana, estaba yo en competencia. Entonces ya se empieza a sentir un poco el calor, la humedad, el cansancio. Sin embargo, fue un momento muy, muy divertido, mucha gente alrededor mirándonos, bandas tocando. Usualmente en los triatlones lo que hacen es ida y vuelta, ¿no? Un circuito en donde tú vas y vuelves varias veces. Entonces, de repente te cruzas con la gente varias veces. Y bueno, ya la última vuelta, yo tuve que hacer 3 vueltas. En la tercera ya poder entrar a la zona de meta, ponen un tapete rojo muy bonito y todo lo que inspira la marca como tal, y atravesar la línea de meta y una voz muy emocionante dice: de Colombia, Paola Fierro, tú eres Ironman. Fue muy chévere y realmente es una cosa simpática porque uno llega a la meta corriendo súper emocionado porque está llegando, está haciendo algo que pensaba que no podía hacer, pero lo logra, termina, es súper entusiasmado, hasta brinqué en esa línea de meta, pero tú pasas la línea de meta y inmediatamente sientes todo el cansancio, empiezas a caminar chiquito, ¿no? ya empiezas a sentir todo lo que fue la competencia. Entonces nada, ahí es simplemente avanzar, recoger la medalla, ir por la bicicleta, por las bolsas, 1000 cosas y para el hotel. Pero realmente la sensación de logro es increíble. Uno no gana esas competencias, realmente los profesionales son muy duros, pero esa sensación de logro es única. Entonces, y eso es lo que lo hace especial. Y son competencias que se pueden hacer, que mucha gente muy diversa, porque lo vi. Yo pensé que eran competencias solamente para personas muy fitness, muy guapas, muy fuertes, pero vi gente mayor, vi gente gordita, vi gente chiquita, grande, de todo tipo, y estas personas terminaron la carrera. Entonces, es eso, son diseñadas para terminarlas y para llegar a sentirse fuerte y un Ironman.